Isabel era una mujer de mediana edad que vivía en una ciudad bulliciosa de los Estados Unidos, rodeada por el ajetreo y el constante ir y venir de la vida urbana. A simple vista, su vida parecía ideal, casada con Manuel, un empresario atractivo y exitoso, y habitando una casa cómoda en un barrio tranquilo. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, algo inquietante comenzaba a suceder en su interior. Desde hacía semanas, Isabel notaba que su memoria le jugaba malas pasadas. Al principio eran detalles pequeños, insignificantes, como olvidar dónde había dejado sus llaves o qué día de la semana era. Pero esos pequeños lapsos comenzaron a intensificarse, generando en ella una ansiedad que no podía ignorar. Isabel no era el tipo de persona que olvidaba cosas, siempre había sido meticulosa, organizada, casi obsesiva con los detalles. Ahora, cada vez que su mente le fallaba, sentía que perdía una parte de sí misma. Un día en particular, mientras salía del supermercado cargando bolsas con las compras, sintió el peso de esa desconexión de manera brutal. Caminó por el estacionamiento durante varios minutos, mirando a su alrededor, buscando su auto sin éxito. Su corazón latía rápidamente, y una gota de sudor frío resbaló por su frente. «Lo dejé aquí. Estoy segura de que lo estacioné en esta fila», murmuraba para sí misma, con el ceño fruncido y la mirada llena de frustración. El ruido de los automóviles que pasaban por la calle cercana, junto con las bocinas que resonaban a su alrededor, creaban un caos que aumentaba su tensión. Isabel miró en todas direcciones, pero la familiar silueta de su auto simplemente no estaba ahí. Cada segundo que pasaba intensificaba su incomodidad. Finalmente, vio a Manuel caminando hacia ella desde la entrada del supermercado. Llevaba su teléfono en la mano y un aire de superioridad que siempre parecía acompañarlo. Cuando la alcanzó, notó la expresión confundida en el rostro de su esposa y le preguntó con un tono que mezclaba preocupación y fastidio. «¿Qué sucede, Isabel? ¿Por qué sigues aquí afuera?» Isabel se giró hacia él, tratando de contener la sensación de pánico que comenzaba a asfixiarla. «Manuel, no encuentro el auto. Estoy segura de que lo estacioné en esta fila, pero no está. Es como si hubiera desaparecido». Manuel la miró con una mezcla de incredulidad y desdén, como si la respuesta fuera obvia pero Isabel estuviera siendo incapaz de verla. Luego soltó un suspiro largo, como quien intenta mantener la paciencia. «Amor, probablemente lo dejaste en otro lado y no te diste cuenta. No es nada grave, no te preocupes. Tal vez estés demasiado estresada». El tono condescendiente de Manuel hizo que Isabel se sintiera aún más pequeña, como si su angustia no fuera válida. Sin embargo, su instinto le decía que algo no estaba bien. Había estacionado el auto en esa fila, lo recordaba claramente, pero no podía explicar por qué ahora parecía que su mente la estaba traicionando. «No sé, Manuel. Esto me está preocupando. Nunca antes me había pasado algo así». Manuel sonrió con suavidad, pero detrás de esa sonrisa había un dejo de impaciencia. Le colocó una mano en el hombro y respondió: «No pienses tanto en eso, cariño. Yo me encargo. Vamos, revisemos otra vez, seguro aparecerá». Isabel asintió, aunque la inseguridad seguía pesando en su pecho. Mientras caminaban juntos por el estacionamiento, buscando el auto, Isabel no podía evitar preguntarse si realmente estaba perdiendo el control de su mente. ¿Sería posible que estuviera empezando a desarrollar algún problema de memoria? ¿Era solo estrés, como decía Manuel, o algo más grave? El resto del día transcurrió en una neblina de pensamientos confusos para Isabel. Finalmente encontraron el auto, estacionado en una fila diferente a la que ella recordaba, pero incluso ese descubrimiento no le trajo alivio. Por el contrario, aumentó su preocupación. Durante el trayecto de regreso a casa, Manuel no perdió la oportunidad de subrayar su error de manera sutil, pero hiriente. «Te dije que era solo un despiste. Todos olvidamos cosas de vez en cuando. Tal vez deberías tomar un descanso, relajarte un poco más». Isabel miró por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad pasaban rápidamente. Sus pensamientos eran un torbellino. Ella no quería parecer paranoica, pero sabía que algo no estaba bien. Había una sensación incómoda, una duda creciente en su mente que no podía ignorar. ¿Y si Manuel tenía razón? ¿Y si estaba estresada y exagerando? O peor aún, ¿y si realmente estaba perdiendo su capacidad de recordar cosas tan básicas como dónde estacionaba su auto? De regreso en casa,
Isabel trató de seguir con su rutina diaria, pero el incidente del auto seguía pesando en su mente. Mientras preparaba la cena, su mirada se perdió en el vacío por un momento, sosteniendo un cuchillo sin darse cuenta de que había dejado de cortar las verduras. Manuel entró en la cocina y le dio un beso en la mejilla, fingiendo que no había notado su distracción. ¿Qué piensas, amor? Pareces distante. Isabel parpadeó y sacudió la cabeza, tratando de recuperar la concentración. Nada, solo, estoy cansada. Manuel asintió, como si aceptara su respuesta, pero Isabel sintió que su esposo la observaba con demasiada atención, como si buscara algo en su rostro. Esa sensación la hizo sentirse aún más vulnerable. ¿Era preocupación genuina lo que veía en los ojos de Manuel, o algo más? Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, Isabel repasó los eventos del día una y otra vez en su mente. Las dudas seguían acechándola, y aunque trató de convencerse de que todo era producto del estrés, en el fondo sabía que algo más estaba sucediendo. Cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Su mente estaba llena de preguntas para las cuales aún no tenía respuestas. Isabel había decidido no dejar que los recientes lapsos de memoria definieran su vida. Aunque las preocupaciones no desaparecían por completo, mantenía su rutina lo mejor que podía. Cada día se esforzaba por llenar su tiempo con actividades significativas, como su trabajo voluntario en organizaciones locales que ayudaban a personas en situación de vulnerabilidad. Era en esos momentos, cuando se dedicaba a los demás, que encontraba un poco de paz. Ayudar a otros no solo era una distracción, sino un recordatorio de que aún podía marcar la diferencia, incluso si su mente parecía estar fallándole en ocasiones. Esa mañana, Isabel había salido a caminar después del desayuno. El aire fresco le hacía bien y disfrutaba del bullicio matutino de la ciudad. Los sonidos de las conversaciones, las bicicletas que pasaban y el aroma del pan recién horneado la reconfortaban. Decidió detenerse en una pequeña panadería que frecuentaba desde hacía años. Era uno de sus lugares favoritos, no solo por la calidad de sus productos, sino por la calma que encontraba ahí. Mientras esperaba en la fila para pedir un café, sus ojos se desviaron hacia la ventana. Fue entonces cuando lo vio, un niño pequeño, sentado en el suelo, con una pierna amputada y una expresión que mezclaba cansancio y resignación. Su ropa estaba desgastada y sucia, y a su lado había una pequeña mochila rota que probablemente contenía todas sus pertenencias. Isabel se quedó mirando fijamente al niño. Por un momento, su rostro reflejado en el vidrio se alineó con la imagen del niño al otro lado, como si fueran parte de una misma escena. Algo en ese niño despertó una compasión profunda en ella. No era la primera vez que veía a personas pidiendo ayuda en la calle, pero había algo en la mirada de ese niño que la conmovió de una manera diferente, como si pudiera sentir su soledad. Con el café en la mano, Isabel salió de la panadería y se acercó al niño con cautela, sin querer asustarlo. Se agachó para estar a su nivel y, con una voz suave, trató de iniciar una conversación. «Hola, pequeño. ¿Estás solo aquí?» El niño levantó la mirada lentamente, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le hablara directamente. Sus ojos eran oscuros, pero en ellos había una profundidad que Isabel no podía ignorar. Al principio no respondió, como si no supiera si podía confiar en ella. Isabel esperó pacientemente, sosteniendo su taza de café con ambas manos para mantenerlas ocupadas y no parecer demasiado invasiva. Finalmente, el niño respondió con un tono vacilante. «Sí. Estoy solo». Isabel sintió que su corazón se encogía al escuchar esas palabras. Miró la pierna amputada del niño y luego la pequeña muleta que tenía a un lado. Estaba gastada y parecía que apenas podía sostener el peso del niño. «¿Y tus padres? ¿Dónde están?» El niño bajó la mirada, jugando con una pequeña piedra en el suelo, como si tratara de evitar el tema. «No tengo a dónde ir», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Isabel sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente trágico en la forma en que lo dijo, como si ya hubiera aceptado su destino. Pero ella no podía simplemente levantarse y marcharse, no después de escuchar esas palabras. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de que alguien estuviera cuidando al niño, pero no vio a nadie que pudiera estar relacionado con él. ¿Tienes hambre?, preguntó Isabel, cambiando de tema para no presionarlo demasiado. El niño asintió lentamente, sin levantar la vista. Isabel sonrió con suavidad y extendió la mano hacia él. «Ven, vamos a comer algo».
El niño dudó por un momento, pero finalmente tomó la mano de Isabel y se levantó, apoyándose en su muleta desgastada. Juntos caminaron de regreso a la panadería. Isabel lo llevó a una mesa en la esquina, donde pidió un sándwich y un vaso de leche para él. Mientras esperaba que le trajeran la comida, trató de conversar con el niño, quien todavía parecía algo receloso. ¿Cómo te llamas?, preguntó Isabel. Mateo, respondió el niño, mirando sus manos mientras jugueteaba nerviosamente con un servilleta. Es un nombre muy bonito, Mateo. Yo me llamo Isabel. Mateo asintió, pero no dijo nada más. Isabel no quería presionarlo, así que simplemente lo observó mientras comía con avidez el sándwich que le habían traído. Era evidente que llevaba días sin comer algo decente. Conforme pasaban los minutos, Mateo parecía relajarse un poco. Isabel notó que había una dulzura en él, a pesar de la dureza de la vida que seguramente había llevado. Cuando terminó de comer, Mateo levantó la mirada hacia Isabel y, por primera vez, le dirigió una pequeña sonrisa tímida. Gracias, dijo en voz baja, pero con sinceridad. Isabel sintió que esa pequeña palabra era más que suficiente para confirmar que había hecho lo correcto al detenerse a ayudarlo. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. No podía simplemente dejar a Mateo ahí y seguir con su día como si nada. Había algo en el que la hacía querer protegerlo, asegurarse de que estuviera a salvo. Mateo, ¿te gustaría venir conmigo? Puedo ayudarte a encontrar un lugar seguro para quedarte. El niño la miró con desconfianza al principio, pero luego asintió, como si finalmente hubiera decidido confiar en ella. Isabel supo en ese momento que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar, pero también sintió una especie de propósito renovado. Ayudar a Mateo no solo era lo correcto, era algo que su corazón le pedía hacer. Isabel no podía sacar de su mente las palabras de Mateo, no tengo a dónde ir. Esa frase, dicha con una mezcla de resignación y tristeza, se repetía una y otra vez en su cabeza mientras caminaban juntos hacia su casa. Mateo cojeaba ligeramente, apoyado en su vieja muleta, mientras Isabel intentaba mantener una conversación ligera para no intimidarlo. ¿Hace cuánto estás solo, Mateo?, preguntó, mirando de reojo al niño. Mateo tardó unos segundos en responder. Finalmente, dijo en voz baja. Desde que me fui de casa. Isabel sintió una punzada en el pecho. Había algo en la forma en que lo dijo, como si estuviera aliviado de haber escapado, pero al mismo tiempo cargando un peso enorme por haber tomado esa decisión. ¿Qué pasó en casa?, continuó Isabel, esta vez con más cautela, sin querer presionarlo demasiado. Mateo apretó los labios y miró hacia el suelo mientras caminaba. Finalmente, habló con un tono apenas audible. Mi papá no era bueno conmigo ni con mis hermanos. Siempre estaba enojado. Golpeaba a mi mamá, y a mí también. Las palabras de Mateo llegaron como un golpe inesperado para Isabel. Aunque había intuido que su situación no era sencilla, escuchar directamente que había escapado de un entorno abusivo la llenó de indignación. No podía imaginar el horror que un niño tan pequeño debía haber soportado. ¿Y tu mamá? ¿Sabe que te fuiste?, preguntó Isabel con delicadeza. Mateo negó con la cabeza, apretando su pequeña mochila con ambas manos. Ella no podía hacer nada. Siempre estaba triste. No creo que le importe que ya no esté ahí. La voz de Mateo se quebró un poco al final, y fue suficiente para que Isabel decidiera en ese instante que haría todo lo posible por ayudarlo. Este niño necesitaba a alguien que creyera en él, alguien que le mostrara que todavía existía bondad en el mundo. Esa tarde, Isabel llevó a Mateo al médico. Quería asegurarse de que su salud estuviera en buenas condiciones, especialmente considerando su situación en la calle. En la clínica, mientras el doctor examinaba a Mateo, Isabel notó lo delgado que estaba. Parecía que llevaba días sin una comida completa, y su pierna amputada mostraba señales de no haber recibido atención adecuada en mucho tiempo. El médico le explicó que la prótesis que Mateo usaba estaba desajustada y que necesitaba ser reemplazada pronto para evitar más daños en el muñón. Isabel tomó nota de todo, decidida a buscar una solución. Después de la consulta, llevó a Mateo a una tienda de ropa. Quería que el niño sintiera un poco de dignidad al vestirse con algo limpio y nuevo. Cuando Mateo salió del vestidor con una camisa azul y unos pantalones cómodos, Isabel no pudo evitar sonreír. Por primera vez desde que lo había conocido,
el niño parecía relajado, incluso feliz. Él también sonrió, tímidamente, mientras se miraba en el espejo. ¿Me veo bien?, preguntó Mateo, con un destello de inseguridad en su voz. Te ves perfecto, respondió Isabel, acomodándole la camisa con cuidado. Esa noche, cuando regresaron a casa, la reacción de Manuel fue inmediata. Al ver a Mateo entrar detrás de Isabel, frunció el ceño y cruzó los brazos. Había un aire de desaprobación evidente en su postura. ¿Y este quién es?, preguntó, mirando al niño con una mezcla de curiosidad y molestia. Isabel sabía que este momento llegaría, pero estaba lista para enfrentarlo. Se llama Mateo. Lo encontré cerca de la panadería. Estaba solo, Manuel. No podía dejarlo ahí. Manuel soltó un suspiro y negó con la cabeza, como si la decisión de Isabel fuera completamente irracional. ¿Te estás escuchando, Isabel? Apenas puedes cuidar de ti misma. Estás olvidando cosas todos los días, y ahora traes a un extraño a nuestra casa. Esto es insano. Las palabras de Manuel fueron como un balde de agua fría, pero Isabel no iba a dejarse intimidar. Había algo en su interior que la impulsaba a defender a Mateo, incluso si eso significaba ir en contra de su esposo. Manuel, este niño necesita ayuda. No voy a ignorarlo solo porque tú piensas que es inconveniente. ¿Ayuda? ¿Y qué pasa si nos metemos en problemas? ¿Y si tiene problemas con la policía o peor, con sus padres?, insistió Manuel, elevando el tono de voz. Mateo, que había estado parado en silencio cerca de la puerta, bajó la mirada al escuchar la discusión. Isabel notó el gesto y se acercó a él, colocándole una mano en el hombro. No te preocupes, Mateo. Todo estará bien. Volteó a ver a Manuel con una determinación que él rara vez había visto en ella. Si tú no puedes entender por qué esto es importante, entonces tal vez eres tú quien necesita reevaluar tus prioridades. Manuel permaneció en silencio por unos segundos, sorprendido por la firmeza de Isabel. Finalmente, bufó y salió de la sala, dejando claro que no aprobaba la decisión. Isabel se giró hacia Mateo y le sonrió. Vamos a acomodarte en la habitación de invitados. Es pequeña, pero será tu espacio por ahora. Mateo la miró con un brillo en los ojos que Isabel no había visto antes. Gracias, señora Isabel. Solo Isabel, por favor, respondió ella, guiándolo hacia la habitación. Esa noche, mientras Isabel preparaba la cama para Mateo, reflexionó sobre la conversación con Manuel. Sabía que su decisión no sería fácil de mantener y que probablemente habría más tensiones en el futuro, pero estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. Por primera vez en semanas, no sentía que sus lapsos de memoria fueran un problema. En cambio, sentía que estaba recuperando algo que había perdido, un propósito. Desde su habitación, Mateo se acomodó bajo las mantas limpias y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió seguro. No sabía lo que el futuro le depararía, pero en ese momento, tenía un techo sobre su cabeza y alguien que parecía preocuparse de verdad por él. Eso era más de lo que había tenido en años. Isabel apagó la luz de su habitación y se recostó en la cama, exhausta pero tranquila. Sabía que su decisión de ayudar a Mateo cambiaría su vida de maneras que aún no podía imaginar. Pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque ahora tenía algo por lo que luchar. Isabel había tomado una decisión, una que sabía que no sería fácil de sostener, pero que sentía profundamente en su corazón como la correcta. Mateo necesitaba un hogar, alguien que lo cuidara, y aunque Manuel se oponía con fuerza a la idea, ella no podía ignorar al niño. Durante los días que siguieron a su llegada, Isabel comenzó a adaptar la casa para que Mateo se sintiera más cómodo. Preparó una habitación pequeña, colocó sábanas limpias en la cama y le consiguió algunos libros que había guardado de su juventud. Sin embargo, la tensión en el hogar era palpable. Manuel apenas dirigía la palabra a Isabel y, cuando lo hacía, era con comentarios cargados de reproche. ¿Realmente piensas que esto es sostenible?, le preguntó una noche mientras cenaban. Su tono era cortante, casi desafiante. Isabel levantó la vista del plato y lo miró directamente. Había aprendido a no dejarse intimidar por la actitud de Manuel. No sé qué tan sostenible sea, Manuel, pero sí sé que es lo correcto. Mateo no tiene a nadie más. Manuel soltó un resoplido y dejó el tenedor sobre la mesa con un ruido seco. ¿Y qué pasa contigo, Isabel?
Apenas puedes manejar tus propios problemas. ¿Ya olvidaste lo que pasó con el auto? Esas palabras la golpearon como una bofetada, pero se obligó a mantener la compostura. No iba a permitir que Manuel usara sus fallas de memoria como un arma para invalidar sus decisiones. Estoy lidiando con eso, Manuel. Y no voy a dejar que mis problemas sean una excusa para ignorar a alguien que necesita ayuda. Esa noche, después de asegurarse de que Mateo estuviera cómodo en su habitación, Isabel se sentó en su escritorio con un cuaderno abierto frente a ella. Había comenzado a escribir un diario días atrás, como una forma de registrar los eventos importantes y evitar que su mente los distorsionara o los olvidara por completo. Al principio, había pensado que era una medida exagerada, pero cada vez más, sentía que era necesario. Mientras escribía sobre los sucesos del día, una idea comenzó a formarse en su mente. Era sutil, casi como un susurro, pero lo suficientemente persistente como para que no pudiera ignorarlo. Sus lapsos de memoria parecían más frecuentes cuando estaba cerca de Manuel. Lo recordó claramente, el día en el supermercado, había sentido una confusión extraña justo después de hablar con él. Luego, en casa, había olvidado dónde había puesto las llaves justo después de que Manuel le hiciera un comentario sobre su distracción. Isabel dejó el bolígrafo sobre el escritorio y miró el techo, perdida en sus pensamientos. ¿Era posible que hubiera algo más detrás de todo esto? ¿Algo que no estuviera relacionado únicamente con su salud mental? Diálogo interno de Isabel. Si algo está mal conmigo, necesito descubrir qué es. Pero, ¿y si no es mi mente lo que está fallando? Se estremeció al pensar en esa posibilidad. Era demasiado pronto para sacar conclusiones, pero no podía ignorar la conexión. Decidió que continuaría escribiendo en su diario, registrando no solo los eventos, sino también cómo se sentía en cada momento. Si algo estaba ocurriendo, necesitaría pruebas para entenderlo. Mientras tanto, su relación con Mateo comenzaba a florecer. Aunque el niño seguía siendo reservado, Isabel notaba pequeños cambios en su comportamiento. Había momentos en los que lo encontraba sonriendo mientras leía uno de los libros que le había dado, o en los que la ayudaba con pequeñas tareas en la cocina sin que ella se lo pidiera. Una tarde, mientras Isabel doblaba ropa en la sala, Mateo se acercó tímidamente. «Señora Isabel, ¿puedo preguntarle algo?», dijo, con su voz suave pero curiosa. «Claro, Mateo». «¿Qué necesitas?», respondió ella, dejando la ropa a un lado y sentándose para escucharlo. «¿Por qué me está ayudando?». «No soy su hijo, ni su responsabilidad». La pregunta la tomó por sorpresa, pero Isabel supo de inmediato cómo responder. «Porque todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, Mateo. Yo sé que has pasado por cosas difíciles, pero eso no significa que no merezcas una segunda oportunidad». Mateo pareció considerar sus palabras por un momento, luego asintió lentamente y regresó a su habitación. Isabel se quedó mirando hacia la puerta por donde él había salido, con el corazón lleno de una mezcla de tristeza y esperanza. Manuel, por otro lado, continuaba poniendo obstáculos. Una tarde, cuando Isabel regresó de llevar a Mateo al parque, encontró a Manuel en la sala revisando algunos papeles. Sin levantar la vista, dijo: «Espero que estés considerando lo que esto significa para nosotros. Tener a ese niño aquí no solo es una carga, sino un riesgo». Isabel apretó los labios y dejó su bolso sobre la mesa. «Manuel, si no puedes apoyarme en esto, al menos no interfieras». «¿Interferir?», repitió él, levantándose y acercándose con un aire de superioridad. «¿Y qué pasa si esto empeora tus problemas? Ya estás olvidando cosas importantes. ¿Qué harás cuando no puedas ni cuidarte a ti misma?». Las palabras de Manuel eran como veneno, diseñadas para hacerla dudar de sí misma. Pero Isabel se negó a caer en su trampa. «Lo que haga o deje de hacer con mi vida no te da derecho a tratarme como si no supiera lo que estoy haciendo. Mateo está aquí, y eso no va a cambiar». Manuel frunció el ceño, claramente molesto por su firmeza. Finalmente, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Isabel con una sensación de inquietud, pero también con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, Isabel volvió a escribir en su diario. Registró no solo los eventos del día, sino también sus sentimientos y sus pensamientos más profundos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito claro, algo que le daba sentido a su vida.
Miró el cuaderno antes de cerrar la tapa y susurró para sí misma. Pase lo que pase, encontraré las respuestas. Y no dejaré que nadie me haga dudar de lo que sé que es correcto. Mientras la casa caía en silencio, Isabel se permitió un momento de calma. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo, por ella misma y por Mateo. Mateo comenzaba a sentirse más cómodo en la casa de Isabel. Aunque al principio parecía un poco tímido y reservado, con el tiempo se animaba a compartir más detalles de su vida y a participar en las pequeñas rutinas diarias. Ayudaba con las tareas del hogar, recogía sus cosas y, de vez en cuando, hacía preguntas curiosas que mostraban su interés por aprender. Para Isabel, verlo adaptarse era un pequeño triunfo. Sin embargo, mantener la armonía en el hogar no era tarea fácil. Manuel seguía mostrándose hostil hacia la presencia de Mateo. Cada comentario suyo parecía estar cargado de una intención oculta, buscando cuestionar la decisión de Isabel de acoger al niño. Durante las comidas, se dirigía a Mateo con un tono que, aunque no era abiertamente grosero, dejaba entrever su desaprobación. Entonces, ¿qué piensas hacer con tu vida, muchacho?, preguntó una noche mientras cortaba un pedazo de carne en su plato. Mateo levantó la mirada, sorprendido por la pregunta directa, y luego bajó los ojos hacia su comida. No estaba acostumbrado a responder ese tipo de interrogantes. No sé, tal vez trabajar en algo, dijo en voz baja. Manuel resopló, colocando el cuchillo y el tenedor sobre la mesa. ¿Trabajar en algo? Bueno, supongo que es un comienzo, pero no puedes depender de Isabel para siempre. Isabel lo miró con una mezcla de irritación y desdén, intentando mantener la calma frente a Mateo. Manuel, basta. Mateo está aquí porque necesita ayuda, no porque sea una carga. El niño se removió incómodo en su asiento, claramente afectado por la conversación. Isabel sintió una punzada de culpabilidad al verlo tan vulnerable. Decidió que después de la cena hablaría con él para asegurarse de que entendiera que no había hecho nada malo. Esa noche, mientras recogía los platos, Isabel reflexionó sobre los constantes comentarios de Manuel. Aunque estaba acostumbrada a sus críticas, había algo en su tono últimamente que la ponía más alerta. Había una dureza inusual en su manera de hablar, casi como si estuviera tratando de desestabilizarla deliberadamente. En los días siguientes, Isabel notó que Manuel pasaba más tiempo encerrado en su despacho. Decía estar ocupado con asuntos importantes, pero evitaba dar detalles. Ella había aprendido a no cuestionar demasiado, sabiendo que cualquier pregunta podía desencadenar una discusión. Sin embargo, su comportamiento comenzaba a levantar sospechas. Un día, mientras limpiaba la sala, encontró un sobre con documentos que Manuel había dejado descuidados en la mesa. Aunque sabía que no debía fisgonear, algo en su interior la impulsó a revisar. Al abrirlos, encontró extractos bancarios y registros financieros que no parecían tener sentido. Algunas cifras estaban tachadas, y otras parecían contradictorias. Isabel decidió no mencionarlo de inmediato. En su lugar, contactó a Vanessa, su amiga y abogada de confianza, para que revisara los papeles. Vanessa la recibió en su oficina 2 días después. Era una mujer astuta y perspicaz, conocida por su habilidad para detectar inconsistencias en los casos que manejaba. Isabel llegó con una carpeta llena de documentos y una mezcla de nervios y determinación. Vanessa, necesito tu ayuda. Algo no me cuadra en estos papeles, pero no estoy segura de qué es, dijo Isabel mientras colocaba los documentos sobre el escritorio. Vanessa comenzó a revisar los papeles en silencio, su ceño fruncido volviéndose más pronunciado con cada página que pasaba. Finalmente, levantó la vista y miró a Isabel con seriedad. Isabel, estas cuentas no cuadran. Aquí hay movimientos que no tienen sentido, y algunas de estas cifras parecen manipuladas. El corazón de Isabel dio un vuelco. Había sospechado que algo no estaba bien, pero escuchar las palabras de Vanessa confirmándolo la llenó de inquietud. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Vanessa suspiró, apoyándose en el respaldo de su silla. Significa que Manuel no está siendo honesto contigo. Estas transacciones parecen indicar que está ocultando algo, probablemente relacionado con deudas o gastos que no quiere que sepas. Isabel sintió una mezcla de indignación y desconcierto. Durante años, había confiado en Manuel para manejar las finanzas del hogar.
Aunque siempre había sido controlador en ese aspecto, nunca había imaginado que pudiera estar ocultándole algo tan grave. ¿Qué debería hacer?, preguntó finalmente, tratando de mantener la compostura. Vanessa la miró con empatía, pero también con determinación. Lo primero es recopilar toda la información que puedas sin que él lo note. Si decides confrontarlo, necesitas pruebas sólidas. Yo puedo ayudarte con eso, pero debes estar preparada para lo que podrías descubrir. Isabel asintió, sabiendo que Vanessa tenía razón. La idea de espiar a Manuel la incomodaba, pero también sabía que era necesario. Había algo más en juego aquí, algo que iba más allá de las finanzas. Durante años, había ignorado las pequeñas señales de advertencia en su relación, convencida de que eran solo parte de la dinámica de un matrimonio largo. Pero ahora, esas señales comenzaban a tomar forma, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Esa noche, de regreso en casa, Isabel se sentó en su escritorio con su diario abierto. Escribió sobre lo que Vanessa le había dicho, registrando cada detalle para no olvidar nada. Al cerrar el cuaderno, miró a través de la ventana hacia el cielo oscuro. Mateo dormía tranquilamente en su habitación, ajeno a la turbulencia que Isabel enfrentaba. Isabel sabía que proteger a Mateo y a sí misma requeriría más fuerza de la que había imaginado. Pero también sabía que ya no podía permitirse ignorar lo que estaba sucediendo. Decidida, se prometió a sí misma que encontraría la verdad, sin importar el costo. Mientras tanto, intentaría mantener la calma y actuar como si nada hubiera cambiado, sabiendo que cada día que pasaba la acercaba más a descubrir lo que Manuel estaba ocultando. Isabel había comenzado a notar un patrón inquietante en su día a día. Los pequeños lapsos de memoria que tanto le preocupaban parecían ocurrir con mayor frecuencia en momentos específicos, siempre alrededor de Manuel. Al principio pensó que era una coincidencia, pero a medida que pasaban los días, esa sensación de inquietud crecía como una sombra. Había detalles que no cuadraban, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares distintos, conversaciones que Manuel aseguraba haber tenido con ella y de las que no recordaba nada. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontró algo que la hizo detenerse en seco. En el rincón de una estantería, oculto detrás de un libro, había un pequeño dispositivo negro con una lente diminuta. Isabel lo tomó entre sus manos, confundida al principio, pero su confusión se transformó rápidamente en una mezcla de miedo y rabia. Era una cámara. Su mente comenzó a correr en todas direcciones. ¿Por qué habría una cámara en su casa? ¿Quién la había colocado ahí? ¿Manuel sabía algo al respecto? Decidió buscar más. Durante las siguientes horas, revisó meticulosamente cada rincón de la casa. En su habitación encontró otra cámara, oculta detrás del marco de un cuadro. En la cocina, descubrió una más, disimulada entre los utensilios de la alacena. El descubrimiento la dejó temblando. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Manuel había estado vigilándola? ¿Era por eso que últimamente sentía que perdía el control de su propia mente? De repente, todo parecía tener sentido, pero la verdad era aún más aterradora de lo que había imaginado. Cuando Manuel llegó esa noche, Isabel lo estaba esperando en la sala, sosteniendo una de las cámaras en la mano. Su rostro era una mezcla de furia y decepción, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Qué es esto, Manuel?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Manuel, al ver la cámara, se detuvo en seco. Por un momento, pareció sorprendido, pero rápidamente recuperó su compostura. Caminó hacia ella con calma, como si no hubiera nada fuera de lo normal. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, evitando responder directamente. No te atrevas a evadir la pregunta. ¿Por qué hay cámaras en nuestra casa? ¿Estás espiándome? La voz de Isabel se alzó, llena de indignación. Manuel suspiró, como si estuviera enfrentando a una niña caprichosa en lugar de a su esposa. Isabel, esto es por tu propio bien. Esa respuesta la dejó helada. ¿Por su propio bien? ¿Qué significaba eso? ¿Por mi bien? ¿Qué clase de mentira es esa? Estás manipulándome, gritó, incapaz de contener su frustración. Manuel se encogió de hombros, manteniendo su tono frío y controlado. Has estado olvidando cosas, actuando de manera errática. Necesitaba asegurarme de que estuvieras a salvo. Isabel lo miró con incredulidad,
sus manos temblaban mientras apretaba la cámara con fuerza. ¿A salvo? Esto no es cuidado, Manuel. Esto es sabotaje. Has estado jugando con mi mente, haciéndome creer que estoy perdiendo la razón. Manuel no negó nada. En lugar de eso, se cruzó de brazos y la miró con un aire de superioridad. Isabel, alguien tenía que tomar el control. No eres capaz de manejar las cosas por tu cuenta. Esto era inevitable. Esas palabras fueron la confirmación que Isabel necesitaba. Manuel no solo la había estado manipulando, había estado planeando algo más grande. De repente, recordó pequeños comentarios que él había hecho en el pasado sobre su capacidad para manejar las finanzas, sobre su supuesta fragilidad. Todo comenzaba a encajar. Durante los días siguientes, Isabel decidió investigar más a fondo. Revisó documentos que Manuel había guardado en su despacho, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Finalmente, encontró lo que temía, un conjunto de papeles que incluían una solicitud de interdicción legal. Manuel había estado intentando convencer a un juez de que Isabel no era capaz de manejar su propio patrimonio debido a sus problemas de memoria. El descubrimiento la llenó de una mezcla de terror y determinación. Sabía que no podía enfrentarlo directamente sin pruebas contundentes. Decidió contactar nuevamente a Vanessa, su abogada, quien reaccionó con la misma indignación que Isabel al ver los documentos. Esto es más grave de lo que pensé, Isabel. Está tratando de quitarte el control de todo. Necesitamos actuar rápido, le dijo Vanessa mientras organizaba los papeles en su escritorio. Esa noche, Isabel regresó a casa con un plan claro. Sabía que Manuel intentaría manipularla de nuevo, pero esta vez ella estaría preparada. Escondió los documentos en un lugar seguro y continuó actuando como si no supiera nada, esperando el momento adecuado para confrontarlo. Sin embargo, no podía evitar sentir una profunda tristeza. Este era el hombre con quien había compartido gran parte de su vida, alguien en quien había confiado completamente. Descubrir que era capaz de traicionarla de esta manera era como perder una parte de sí misma. Mientras se preparaba para dormir, Isabel se sentó frente a su diario y comenzó a escribir, como lo hacía cada noche. Pero esta vez, sus palabras eran diferentes. En lugar de registrar los eventos del día, escribió sobre su fuerza, sobre su determinación de no dejarse vencer. Miró la página durante un largo momento antes de cerrar el cuaderno y susurrar para sí misma. No voy a permitir que me destruya. En la oscuridad de su habitación, Isabel sintió un rayo de esperanza. Sabía que enfrentarse a Manuel no sería fácil, pero también sabía que ya no estaba sola. Con la ayuda de Vanessa y su propia convicción, estaba decidida a recuperar el control de su vida y demostrar que, aunque él intentara hacerla dudar de su mente, su corazón y su voluntad seguían siendo fuertes. Isabel nunca había imaginado que su vida podría llegar a un punto de ruptura tan profundo. Durante años había confiado ciegamente en Manuel, en su habilidad para manejar las finanzas del hogar, en su aparente seguridad como cabeza de la familia. Pero todo eso había sido una ilusión cuidadosamente construida, un telón que ocultaba las verdaderas intenciones de un hombre que había puesto en peligro todo lo que ella había trabajado por construir. Después de descubrir las cámaras ocultas y los documentos de interdicción, Isabel sabía que Manuel escondía mucho más. Decidida a llegar al fondo de la verdad, pasó días revisando minuciosamente cada archivo que él había guardado en su despacho. Con cada hoja que leía, con cada transacción sospechosa que encontraba, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba un poco más. Fue una noche, después de horas de revisar estados de cuenta y correos electrónicos impresos, cuando finalmente encontró lo que temía. Entre los papeles, había contratos que demostraban que Manuel había hipotecado la casa sin consultarla, utilizando su nombre como aval. Los registros financieros también mostraban que su empresa, la cual él había asegurado que estaba en una etapa de transición, en realidad estaba en quiebra desde hacía meses. El dinero que supuestamente usaba para mantener el negocio a flote provenía de los ahorros de Isabel, de una cuenta conjunta que ella pensaba que estaban guardando para emergencias o para su retiro. Manuel no solo había vaciado esa cuenta, sino que también había acumulado deudas que ahora amenazaban con arrastrarla a la ruina financiera. Isabel se hundió en la silla, con las manos temblando mientras sostenía los documentos. Una mezcla de incredulidad, ira y tristeza la invadió. Su mente giraba en círculos, tratando de comprender cómo Manuel había sido capaz de traicionarla de esa manera. Recordó todas las veces que él la había hecho sentir insuficiente, incapaz,
utilizando su supuesta fragilidad mental como una herramienta para mantener el control. Ahora entendía que todo había sido parte de un plan cuidadosamente elaborado para protegerse a sí mismo, sin importar el costo para ella. Esa noche, Isabel se sentó en el suelo de su habitación con una caja llena de recuerdos de su matrimonio. Había fotos antiguas, cartas que alguna vez le parecieron románticas, pequeños recuerdos de viajes que ahora se sentían vacíos. Tomó una de las fotos más antiguas, de su boda, y la miró con detenimiento. En la imagen, Manuel la abrazaba, sonriendo a la cámara, mientras ella lo miraba con adoración. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras sostenía la foto. No podía reconciliar al hombre de la imagen con el hombre que había descubierto que era en realidad. La decepción la envolvió como una manta pesada, pero también había algo más, un fuego que ardía lentamente en su interior, una determinación que crecía con cada lágrima que caía. Con un gesto decidido, Isabel rompió la foto por la mitad. El sonido del papel rasgándose llenó la habitación, seguido por un silencio cargado de significado. Tomó otra foto, luego otra, y las rompió también. Cada pedazo de papel que caía al suelo era un símbolo de su resolución de dejar atrás la ilusión que había sostenido durante tanto tiempo. Mientras recogía los restos de las fotos, una sensación de claridad comenzó a surgir dentro de ella. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Sabía que Manuel había cruzado una línea que no podía ignorar, y aunque el dolor de su traición era profundo, también era un recordatorio de que era más fuerte de lo que él había creído. Cuando Manuel llegó esa noche, Isabel estaba sentada en la sala, esperando. No le dijo nada al principio, simplemente lo miró mientras él colocaba su portafolio en la mesa y se quitaba el abrigo. «Tenemos que hablar», dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Manuel levantó la vista, notando de inmediato la seriedad en su tono. «¿Sobre qué?», preguntó, intentando parecer despreocupado. Isabel se levantó lentamente, sosteniendo uno de los documentos que había encontrado. Lo extendió hacia él sin decir una palabra. Manuel lo tomó y, al leerlo, su expresión cambió. Por un momento, pareció buscar una excusa, una forma de minimizar lo que había hecho, pero Isabel lo detuvo antes de que pudiera hablar. «No quiero escuchar tus mentiras, Manuel. Ya lo sé todo. Sé que hipotecaste la casa, que usaste mis ahorros para cubrir tus deudas. Sé que tu empresa está en quiebra y que me has estado manipulando durante meses». Manuel intentó hablar, pero Isabel levantó una mano para callarlo. «Lo que no entiendo es por qué. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste poner en riesgo todo lo que hemos construido juntos?» Manuel la miró, incapaz de encontrar una respuesta que pudiera justificar sus acciones. Finalmente, dejó escapar un suspiro y dijo: «Isabel, no tenía otra opción. Estaba tratando de salvarnos, de salvar nuestra vida». Esas palabras la enfurecieron aún más. ¿Salvarnos? Estaba salvándote a ti mismo, Manuel. Usaste mi nombre, mi dinero, y luego intentaste hacerme creer que estaba perdiendo la razón para que no cuestionara nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel sintió que había dicho todo lo que necesitaba decir, pero también sabía que este no era el final. Manuel no era alguien que se rindiera fácilmente, y ella tendría que estar preparada para lo que viniera. Esa noche, mientras se sentaba en su cama con su diario, Isabel escribió sobre la traición de Manuel, pero también sobre su decisión de luchar por lo que le pertenecía. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Porque aunque Manuel había intentado quitarle todo, no podía quitarle su fuerza, ni su determinación de reconstruir su vida, sin él. Isabel despertó esa mañana con una sensación que hacía mucho tiempo no sentía: claridad. Había pasado semanas sumida en una tormenta de emociones, enfrentando la traición de Manuel y la incertidumbre de lo que vendría después. Sin embargo, ahora, con la ayuda de Vanessa y la inesperada fortaleza que encontraba en Mateo, comenzaba a ver una luz al final del túnel. Mientras desayunaban en silencio, Isabel observaba a Mateo. El niño había cambiado desde que llegó a su casa, aunque aún reservaba parte de su mundo interior, poco a poco había empezado a abrirse. Su sonrisa tímida y los pequeños gestos de afecto que mostraba eran un recordatorio constante de que tomarlo bajo su cuidado había sido una de las mejores decisiones de su vida. Esa misma mañana, Isabel se sentó en la sala con una pila de documentos que había recopilado. Vanessa le había aconsejado que organizara cada prueba contra Manuel con precisión,
desde los registros financieros alterados hasta las pruebas de las cámaras ocultas que había encontrado en su casa. Sabía que necesitaba construir un caso sólido, no solo para protegerse legalmente, sino también para recuperar su dignidad y cerrar el capítulo de su vida con Manuel. Mientras estaba sumergida en papeles y carpetas, escuchó pasos suaves detrás de ella. Era Mateo, quien observaba con curiosidad la montaña de documentos que Isabel tenía frente a sí. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, con un tono inseguro pero lleno de intención. Isabel levantó la vista, sorprendida por la oferta. Al principio pensó en negarse, no quería involucrarlo en algo tan complicado, pero al mirar su expresión, entendió que para él era importante sentirse útil. Claro, Mateo. Me vendría bien un poco de ayuda, respondió con una sonrisa. El niño se sentó junto a ella, tomando algunos papeles con cuidado. Isabel le explicó cómo organizar las carpetas, señalando los documentos más importantes. Mientras trabajaban juntos, el ambiente se llenó de una especie de calma colaborativa. Mateo era meticuloso y serio, haciendo preguntas de vez en cuando para asegurarse de que estaba haciendo todo correctamente. En un momento, mientras revisaban juntos un archivo particularmente complicado, Mateo se detuvo y la miró. Isabel, tú no estás sola. Somos un equipo, ¿verdad? Esas palabras la tomaron por sorpresa. Su tono era tan sincero, tan lleno de convicción, que Isabel sintió que su corazón se llenaba de una calidez inesperada. Sí, Mateo. Somos un equipo, respondió, colocando una mano sobre su hombro con gratitud. Ese simple intercambio fue suficiente para fortalecer su determinación. Por mucho que Manuel hubiera intentado romperla, Isabel sabía que aún tenía algo que él nunca podría quitarle, la conexión con las personas que realmente importaban. Mientras continuaban organizando los papeles, Isabel se dio cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva. Durante años, había permitido que Manuel controlara gran parte de su vida, cediendo decisiones importantes en nombre de la confianza. Pero ahora entendía que esa confianza había sido unilateral. Él la había utilizado, manipulado y traicionado, y aún así, no había logrado destruirla. Con cada documento que colocaba en las carpetas, Isabel sentía que recuperaba una parte de sí misma. Era como si estuviera reconstruyendo su identidad, pieza por pieza, dejando atrás la versión de sí misma que había dependido tanto de Manuel. Por la tarde, Vanessa llegó para revisar lo que habían organizado. Se sentó con Isabel y Mateo, revisando cada carpeta con un ojo crítico y profesional. Esto es un buen comienzo, Isabel. Tienes pruebas suficientes para demostrar que Manuel ha estado actuando de manera fraudulenta. Esto no solo te protegerá, sino que también te dará ventaja en cualquier procedimiento legal, dijo Vanessa mientras tomaba notas en su cuaderno. Isabel asintió, agradecida por el apoyo de su amiga. Pero lo que más la conmovía era la presencia constante de Mateo a su lado, dispuesto a ayudar en todo lo que pudiera. Esa noche, después de que Vanessa se despidiera, Isabel y Mateo cenaron juntos. El ambiente era tranquilo, casi familiar, como si hubieran encontrado un ritmo que les funcionaba. Isabel lo observó mientras comía, notando cómo la vida en su casa le había dado un nuevo brillo a sus ojos. Cuando terminaron de cenar, Isabel se dirigió a su habitación con su diario. Sentada en la cama, comenzó a escribir sobre el día que habían tenido. Pero esta vez, sus palabras no estaban llenas de tristeza o incertidumbre. En lugar de eso, escribía sobre esperanza, sobre la fortaleza que había encontrado en lugares inesperados, sobre la conexión que ahora sentía con Mateo y el apoyo incondicional de Vanessa. Antes de cerrar el diario, escribió una última frase. Asterisco, hoy entendí que no importa cuántas veces alguien intente derrumbarme, siempre puedo encontrar la manera de levantarme de nuevo. Y esta vez, no estoy sola. Asterisco. Isabel cerró el cuaderno con una sensación de satisfacción y se acostó, mirando el techo mientras dejaba que el cansancio del día la venciera. Sabía que aún había un camino difícil por delante, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. Porque con cada paso que daba, sentía que recuperaba el control de su vida, una vida que ya no estaría definida por la sombra de Manuel, sino por la luz que encontraba en las personas que realmente la apoyaban. Isabel sabía que el momento había llegado. Había pasado días preparándose, organizando cada prueba, fortaleciendo su determinación con el apoyo de Vanessa y Mateo. Ahora tenía todo lo necesario para enfrentar a Manuel y cerrar de una vez por todas el capítulo de manipulación y traición que él había escrito en su vida.
Era una tarde tranquila. La luz del sol se filtraba por las ventanas, bañando la sala de una calidez engañosa. Isabel estaba sentada en el sofá, las carpetas con documentos a su lado, esperando a que Manuel llegara. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Había ensayado lo que diría, había visualizado este momento una y otra vez, y sabía que no podía permitirse vacilar. Cuando Manuel entró por la puerta, llevaba su habitual aire de confianza, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Al verla sentada con expresión seria, frunció el ceño, detectando algo diferente. ¿Qué pasa ahora, Isabel? ¿Otra de tus paranoias? Preguntó con un tono burlón, dejando su abrigo en la silla. Isabel se puso de pie, sosteniendo una de las carpetas con firmeza. Su mirada no vaciló mientras lo enfrentaba. Siéntate, Manuel. Tenemos que hablar. Él levantó una ceja, claramente sorprendido por su tono autoritario. Sin embargo, se dejó caer en una silla frente a ella, cruzando los brazos con una expresión de aburrimiento. Muy bien. ¿De qué se trata esta vez? Isabel abrió la carpeta y sacó uno de los documentos, colocándolo frente a él. De esto. De todas las mentiras, las manipulaciones y las traiciones. Manuel tomó el papel, leyéndolo por unos segundos antes de soltar una risa sarcástica. ¿Así que ahora te crees detective? No sabes de lo que estás hablando, Isabel. Ella no dejó que su actitud la intimidara. Sacó otro documento, esta vez uno que mostraba la hipoteca que él había puesto sobre la casa sin su consentimiento. ¿Y esto? ¿Tampoco sé de qué estoy hablando? Usaste mi nombre para garantizar un préstamo, hipotecaste nuestra casa, y todo sin decirme nada. Manuel dejó el papel sobre la mesa, intentando mantener la calma, pero Isabel podía ver cómo la máscara de confianza comenzaba a resquebrajarse. Tuve que hacerlo, Isabel. No teníamos otra opción. La empresa estaba en problemas, y tú nunca habrías entendido. Claro que no lo habría entendido, replicó Isabel, alzando la voz por primera vez. Las emociones que había mantenido contenidas durante tanto tiempo finalmente encontraron salida. No habría entendido cómo fuiste capaz de arriesgar todo lo que teníamos, de usarme como una herramienta para cubrir tus errores, y luego intentar convencerme de que estaba perdiendo la cabeza para que no lo descubriera. Manuel se levantó, tratando de imponer su presencia, pero Isabel no retrocedió. Baja la voz, Isabel. Estás exagerando todo esto. ¿No ves que lo hice por nosotros? Ella soltó una risa amarga. ¿Por nosotros? No, Manuel. Lo hiciste por ti. Siempre fue por ti. Manuel dio un paso hacia ella, su rostro mostrando una mezcla de frustración y desesperación. Deja de comportarte como si fueras una víctima. No habrías sobrevivido sin mí. Todo lo que tienes es gracias a mí. Isabel lo miró con una calma que lo desarmó. Te equivocas, Manuel. Todo lo que tengo ahora es a pesar de ti. Sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número. Mientras esperaba, sostuvo la mirada de Manuel, quien comenzaba a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su tono ahora lleno de alarma. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió Isabel con firmeza. Cuando la operadora contestó, Isabel habló con claridad. Hola, necesito que envíen una patrulla a mi domicilio. Quiero que saquen a una persona de mi casa. Manuel trató de interrumpirla, alzando la voz. Isabel, no puedes hacer esto. Piensa en lo que estás haciendo. Pero ella no lo escuchó. Sus palabras fluían con seguridad, como si cada una de ellas fuera un ladrillo construyendo la muralla que la separaba de su pasado con él. Colgó el teléfono y volvió a mirarlo, manteniendo su postura firme. Esto se acabó, Manuel. No vas a manipularme más. Es el fin. Manuel intentó apelar a su lado emocional, suavizando su tono. Isabel, podemos arreglar esto. Todo fue un malentendido. No necesitas hacer esto. Pero ella negó con la cabeza. Lo único que necesito es recuperar mi vida, y para eso, tú tienes que salir de ella. Cuando llegó la policía, Isabel explicó la situación. Manuel trató de discutir, pero las pruebas que ella presentó fueron suficientes para que lo escoltaran fuera de la casa.
Isabel observó desde la puerta mientras se lo llevaban, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía ignorar el peso de lo que acababa de suceder. Esa noche, mientras Mateo la ayudaba a cerrar las ventanas y apagar las luces, Isabel se dio cuenta de algo importante. No estaba sola. Había enfrentado el desafío más grande de su vida, y aunque las heridas aún eran frescas, sabía que tenía la fuerza para seguir adelante. Antes de acostarse, abrió su diario una vez más y escribió: hoy tomé el control de mi vida. Hoy, finalmente, soy libre. Cerró el cuaderno y apagó la luz, permitiéndose un momento de paz. La oscuridad de la habitación ya no se sentía como un lugar de incertidumbre, sino como un espacio para empezar de nuevo. Isabel había comenzado a reconstruir su vida pieza por pieza. El primer paso fue iniciar el proceso de divorcio. Con el apoyo de Vanessa, reunió todas las pruebas necesarias para presentar un caso sólido contra Manuel. Era un camino largo y emocionalmente agotador, pero Isabel se sentía más fuerte que nunca. Sabía que dejar atrás ese capítulo de su vida era esencial para recuperar su libertad y protegerse a sí misma y a Mateo. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites y reuniones legales. Vanessa la guiaba en cada paso, asegurándose de que no solo obtuviera el divorcio, sino también la anulación de la interdicción que Manuel había solicitado en su contra. Cuando el juez finalmente falló a su favor, Isabel sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Había recuperado su autonomía y, con ello, el control total de su vida. Sin embargo, lo que realmente llenaba su corazón de propósito era Mateo. El niño se había convertido en una parte indispensable de su día a día. Cada sonrisa tímida, cada pequeño gesto de cariño, le recordaban por qué había tomado la decisión de acogerlo. A pesar de todo lo que había pasado, Mateo le devolvía esperanza. Una tarde, mientras organizaban juntos algunos libros en la sala, Mateo rompió el silencio con una pregunta que Isabel no esperaba. ¿Te arrepientes de haberme traído aquí? Isabel dejó de hacer lo que estaba haciendo y se volvió hacia él. Se arrodilló para estar a su altura y lo miró directamente a los ojos. Mateo, nunca me arrepentiría de haberte traído aquí. Tú has cambiado mi vida para mejor. Mateo sonrió tímidamente, pero había algo en su expresión que Isabel no podía ignorar. Sabía que el niño guardaba muchas cosas dentro de sí, historias y emociones que no había compartido aún. Decidió darle tiempo, pero también prometió que haría todo lo posible por hacer que se sintiera completamente en casa. Días después, durante una reunión con Vanessa, Isabel compartió una idea que había estado rondando su mente. Quiero adoptar a Mateo oficialmente, dijo con firmeza. Vanessa sonrió, asintiendo. Es una gran decisión, Isabel. Y estoy segura de que es lo correcto. Te ayudaré con todo lo necesario. El proceso no fue sencillo, pero Isabel estaba decidida. Durante las reuniones con los trabajadores sociales, Mateo comenzó a abrirse más, compartiendo detalles sobre su pasado que Isabel no había conocido. Fue entonces cuando descubrió algo que la conmovió profundamente. Mateo tenía 2 hermanos menores que estaban en un orfanato desde que él había huido de casa. La noticia la dejó pensativa durante días. Sabía que cuidar de un niño ya era una gran responsabilidad, pero la idea de dejar a los hermanos de Mateo separados no la dejaba en paz. Después de muchas noches reflexionando y conversando con Vanessa, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando finalmente le habló a Mateo sobre sus planes, su reacción fue un momento que Isabel nunca olvidaría. Mateo, he estado pensando mucho en esto. Sé que tienes 2 hermanos menores, y quiero que estén aquí contigo, con nosotros. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, y por un momento no pudo hablar. Finalmente, asintió con fuerza y se lanzó a abrazarla. ¿De verdad? ¿Ellos pueden venir aquí? Isabel lo abrazó con fuerza, acariciando su cabello mientras le respondía. Sí, Mateo. Vamos a ser una familia, todos juntos. El día en que los 2 hermanos llegaron a casa fue uno de los más emocionantes de sus vidas. Isabel había preparado todo para que se sintieran bienvenidos: 2 camas nuevas, juguetes, ropa limpia, y una comida especial que sabía que les gustaría. Cuando los 2 pequeños cruzaron la puerta, sus ojos reflejaban tanto nerviosismo como esperanza. Mateo corrió hacia ellos y los abrazó, llorando de felicidad. Isabel observó la escena con el corazón lleno de gratitud. Se acercó lentamente,
dándoles tiempo para procesar todo, y luego se agachó para hablarles. Bienvenidos a casa. Aquí están seguros, y siempre estaremos juntos. Esa noche, la sala de estar estaba llena de risas y conversaciones. Los niños, aunque tímidos al principio, comenzaron a relajarse poco a poco. Mateo les mostró su habitación y les habló sobre todas las cosas que habían hecho juntos desde que él llegó. Isabel los miraba desde la cocina, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su hogar estaba lleno de vida. Cuando finalmente los 3 niños se durmieron, Isabel se sentó en el sofá con una taza de té, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable, una nueva familia. Antes de irse a dormir, abrió su diario y escribió: Hoy, mi hogar está completo. Mateo y sus hermanos me han dado un propósito que nunca imaginé. La vida siempre encuentra formas de sorprendernos, y yo estoy lista para lo que venga. Isabel apagó la luz, sabiendo que el camino no sería fácil, pero segura de que estaba en el lugar correcto, rodeada de las personas que le daban fuerza para seguir adelante. Isabel se encontraba sentada en su sillón favorito, ese que estaba junto a la ventana de la sala, desde donde podía observar el jardín. La tarde estaba tranquila, y el suave susurro del viento moviendo las hojas llenaba el aire de una calma que hacía tiempo no sentía. Frente a ella estaba su diario, abierto en una página en blanco. Durante meses, ese cuaderno había sido su confidente, el lugar donde plasmaba sus miedos, sus dudas, ahora, sus esperanzas. Con el bolígrafo en la mano, Isabel se detuvo un momento para pensar en todo lo que había cambiado. Había enfrentado una tormenta que parecía imposible de superar. Primero, los lapsos de memoria que la hicieron dudar de sí misma, luego las manipulaciones de Manuel que casi la convencieron de que estaba perdiendo la razón. Pero incluso en los momentos más oscuros, había encontrado una fuerza dentro de ella que nunca pensó tener. Sus pensamientos se detuvieron en Mateo, y una suave sonrisa apareció en su rostro. Recordó el día en que lo vio por primera vez, sentado frente a la panadería, perdido y vulnerable. Nunca imaginó que ese pequeño encuentro cambiaría su vida de manera tan profunda. Mateo no solo había encontrado un hogar en su casa, sino que también le había dado a Isabel un propósito que no sabía que necesitaba. Mientras escribía, las palabras fluían como si siempre hubieran estado esperando salir. Mi memoria falló, pero mi corazón nunca estuvo tan claro. Se detuvo un momento después de escribir esa línea, mirando las palabras mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Era cierto. Había dudado de su mente, pero nunca de lo que sentía en lo más profundo de su ser. Ayudar a Mateo había sido la decisión más intuitiva y pura que había tomado, y esa decisión había llevado a tantas otras que ahora definían su vida. Pensó en los hermanos de Mateo, ahora también parte de su familia. Recordó el día en que llegaron, nerviosos pero llenos de esperanza. Su hogar, que antes parecía tan grande y vacío, ahora estaba lleno de risas, pequeños pasos apresurados y voces infantiles que la despertaban cada mañana. Esa energía renovada la hacía sentir viva, como si cada rincón de su casa hubiera cobrado un nuevo significado. Dejó el bolígrafo sobre el diario y miró hacia la ventana. Afuera, Mateo y sus hermanos jugaban en el jardín, persiguiéndose entre risas. Sus caras estaban iluminadas por el sol, y sus gritos de alegría llenaban el aire. Isabel no podía evitar sentir una profunda gratitud por todo lo que había logrado construir. En ese momento, su mente la llevó de regreso a los días difíciles, a los enfrentamientos con Manuel y las noches llenas de dudas. Pensó en cómo él había intentado manipularla, en cómo casi le hizo creer que era incapaz, que no tenía valor. Pero ahora, todo eso parecía tan lejano, como una sombra que se desvanecía lentamente. Manuel ya no tenía poder sobre ella ni sobre su vida. Isabel respiró hondo, permitiendo que esa sensación de paz la envolviera. Había aprendido tanto de esta experiencia. Había descubierto que la fuerza no siempre se trata de no caer, sino de encontrar la manera de levantarse después de cada golpe. Había entendido que la vida, aunque impredecible y llena de desafíos, siempre ofrece segundas oportunidades para quienes están dispuestos a tomarlas. Volvió a tomar el bolígrafo y escribió otra línea en su diario. Mateo y sus hermanos me enseñaron que no se necesita tener todas las respuestas para avanzar. A veces, solo basta conseguir el corazón. La voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. Isabel.
Ven, mira lo que hicimos. Ella se levantó del sillón y caminó hacia la puerta. Los 3 niños habían construido una pequeña fortaleza con ramas y mantas, algo improvisado pero lleno de imaginación. Isabel sonrió mientras Mateo explicaba con entusiasmo cómo lo habían hecho y que planeaban jugar ahí. Es increíble, dijo ella, sinceramente impresionada. ¿De verdad?, preguntó uno de los hermanos menores con una sonrisa tímida. Claro que sí. Es el mejor fuerte que he visto. Los niños rieron y volvieron a su juego, dejándola de pie, observándolos. En ese momento, Isabel sintió que todo tenía sentido. Cada decisión, cada sacrificio, cada lágrima derramada habían valido la pena para llegar a este punto. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabel regresó a su sillón y abrió su diario por última vez antes de irse a dormir. Escribió una última reflexión, una que resumía todo lo que sentía en ese momento. Asterisco, la vida no siempre es lo que esperamos, pero a veces nos da exactamente lo que necesitamos. Hoy tengo algo más valioso que cualquier cosa que perdí, tengo un hogar lleno de amor y una familia que me hace sentir completa. Asterisco. Cerró el cuaderno y lo colocó en la mesa junto al sillón. Apagó la luz y caminó hacia su habitación, dejando que la oscuridad la envolviera. Pero esta vez, esa oscuridad no traía miedo ni dudas, solo una paz profunda, el tipo de paz que surge cuando sabes que has encontrado tu lugar en el mundo. El parque estaba lleno de vida aquella tarde. Las risas de los niños, el canto de los pájaros y el sonido de las hojas moviéndose con la suave brisa creaban un ambiente cálido y acogedor. Isabel caminaba despacio por el sendero principal, con Mateo a su lado, sus 2 hermanos menores corriendo un poco más adelante, entusiasmados por explorar cada rincón. Era una escena simple, pero para Isabel, representaba el resultado de todo por lo que había luchado. Mateo llevaba puesta su nueva prótesis, caminando con confianza por primera vez en años. Su paso era seguro, casi como si siempre hubiera caminado así, y su sonrisa iluminaba todo a su alrededor. Isabel no podía dejar de observarlo, sintiendo una profunda emoción al verlo tan lleno de vida. Recordaba los días en los que Mateo apenas hablaba, en los que su mirada estaba llena de dudas y temores. Ahora, era un niño diferente, un niño que había encontrado su lugar y que, finalmente, podía mirar hacia el futuro con esperanza. ¿Cómo se siente caminar con la prótesis?, preguntó Isabel, mientras le sonreía. Mateo se detuvo un momento, mirando su pierna y luego a Isabel. Es increíble. Como si tuviera mis 2 piernas otra vez. Isabel sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Se agachó y lo abrazó con fuerza, dejando que el momento la envolviera. Estoy tan orgullosa de ti, Mateo. El niño sonrió y, tomando la mano de Isabel, la miró con determinación. No habría podido hacerlo sin ti. Más adelante, los 2 hermanos menores de Mateo corrían hacia un árbol grande que habían visto desde lejos. Sus risas llenaban el aire, y su energía parecía interminable. Isabel no podía evitar sonreír al verlos tan felices. Habían pasado por tanto, pero ahora, por fin, podían disfrutar de ser simplemente niños. La familia llegó a un área abierta del parque, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Isabel decidió que era el lugar perfecto para detenerse. Sacó una manta que había traído en su bolso y la extendió sobre el césped. Los niños se sentaron alrededor, hablando y riendo mientras compartían una bolsa de galletas que Isabel había traído. Por un momento, Isabel se quedó en silencio, observando a los 3. No podía evitar pensar en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. De ser una mujer atrapada en una relación tóxica, llena de dudas sobre sí misma, ahora era alguien completamente diferente. Había encontrado un propósito, una razón para levantarse cada día con una sonrisa. Mateo, notando que Isabel estaba pensativa, se acercó a ella y le tomó la mano. ¿Estás bien?, preguntó con curiosidad. Isabel asintió, apretando su mano con suavidad. Sí, Mateo. Estoy mejor que nunca. El niño la miró por un momento antes de asentir y volver a unirse a sus hermanos. Isabel continuó observándolos mientras el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte. Cada vez que los veía juntos, sentía una paz que no había experimentado en años. Era como si, finalmente, todas las piezas de su vida hubieran encajado. Después de un rato, los niños regresaron corriendo hacia ella, tomándola de las manos.
Vamos a caminar más, dijo uno de los más pequeños, tirando de su brazo. Isabel se levantó y, riendo, dejó que los tres la guiaran por el sendero. Caminaban juntos, las manos unidas, mientras el último rayo de sol iluminaba sus rostros. Era un momento sencillo, pero para Isabel, era la culminación de todo lo que había soñado para su familia. Mientras caminaban, Isabel pensó en el futuro. Sabía que habría desafíos, como los hay en toda familia, pero también sabía que ahora tenía la fortaleza para enfrentarlos. Mateo y sus hermanos le habían enseñado que no importa lo oscura que pueda parecer la vida, siempre hay una manera de encontrar la luz. Cuando el sol finalmente se escondió detrás de las montañas, Isabel miró a los tres niños y sonrió. «Vamos a casa», dijo, con una calidez en su voz que llenó el aire. Mateo, con su paso seguro y su nueva confianza, asintió, liderando el camino. Isabel lo siguió, sosteniendo sus manos, sintiendo que cada paso que daban juntos era un nuevo comienzo.